Muy buenos días a todos y bienvenidos a un webinar más auspiciado por Quasin Costa Rica en conjunto con Manage Engine. Es un gran placer darles la bienvenida nuevamente. Mi nombre es Ignacio Solís, soy el gerente de la división de aplicativos y software acá en Quasin Costa Rica y les doy la más cordial bienvenida a un webinar más de la serie mensual que ejecutamos en Quasin Costa Rica. Para hoy tenemos el webinar de 5 tips esenciales para la gestión de dispositivos móviles, orientado hacia la gestión de Endpoint Management, específicamente para MDM. Espero que sea del mayor agrado y utilidad para ustedes. Ahora bien, antes de empezar la sesión del día de hoy, quisiera darles unas pequeñas indicaciones previo a cederle el control y la palabra a nuestro presentador del día de hoy, Daniel Lobo. Primero, este webinar está siendo grabado y será compartido con ustedes posteriormente a la sesión del día de hoy. Además, el webinar también será cargado en nuestros canales digitales en caso que requieran acceder a él o repasarlo en cualquier momento. Estará disponible a demanda. Adicionalmente, también mencionarles que tenemos una sección de preguntas y respuestas disponible dentro de la plataforma de webinar. A la izquierda en su pantalla, en la parte superior, ustedes van a ver una opción que dice Q&A o para preguntas, o también tenemos el chat disponible. Así que cualquier consulta que ustedes puedan tener respecto al webinar, por favor, pueden incluir dicha información en el cajón de preguntas y respuestas y con muchísimo gusto les podremos apoyar según corresponde. También, si alguno tuviera algún problema de audio, o accesibilidad al webinar, nos puede ubicar por medio del chat y nuestro equipo de soporte que está acompañándonos en la sesión del día de hoy les estarán apoyando. Sin más, pues quisiera dar la bienvenida a Daniel Lobo. Daniel es uno de nuestros ingenieros de postventa y especialista técnico en el fabricante Manage Engine. Daniel será quien dirige la sesión del día de hoy orientado específicamente hacia la gestión de dispositivos móviles. Daniel, te cedo la palabra y puedes tomar control total de la presentación. Espero que lo disfruten. Muy buenos días. Muy bien, buenos días y muchas gracias Ignacio por la presentación. Les agradezco a todos este tiempo de poder venir a acompañarnos en este webinar gratuito. Y bueno, como viene en la presentación, vamos a hablar de 5 tips esenciales para la gestión de dispositivos móviles. Este, Primero presentarme un poco. Mi nombre es Daniel Lobo y soy parte de los especialistas técnicos de Manage Engine para Quasin Costa Rica. Y bueno, vamos a ver lo que vamos a tocar en este webinar. Como agenda vamos a ver la importancia de la gestión de los dispositivos móviles en entornos empresariales. También vamos a ver algunos beneficios de implementar una solución de MDM y a términos generales qué es Endpoint Central y cómo funciona esta funcionalidad de MDM. Algunos pasos para la implementación y tips de buenas prácticas para la solución. Y por último vamos a ver una demostración de algunas funciones de soporte remoto, despliegue de actualizaciones y el tema de instalación de aplicaciones. Muy bien. Eh, Algo que tenemos que ir viendo es el tema de la importancia de la gestión de los dispositivos móviles en entornos empresariales. Hay un término que se llama Bring Your Own Device, ¿verdad? El BOD, que este es un fenómeno que se emplea desde hace mucho tiempo y es básicamente que los empleados traen su propio dispositivo para el uso tanto personal como para recursos de la compañía. Y este fenómeno, a pesar de que hace mucho tiempo se ha ido dando, ha tenido mucho auge desde el tema de la pandemia. Muchas empresas, digamos, como enviaron a sus empleados y demás a sus casas, cada vez tomó esto más protagonismo para utilizar acceso desde la casa hasta la compañía y a las aplicaciones e información que se tenía. Estos recursos, como acceder al correo electrónico, acceso al VPN,
archivos, conectividad y demás, cada vez somos más utilizados día con día y es muy importante para las empresas poder realmente revisar qué implicaciones tiene, porque muchas veces se puede analizar como que abarata los costos de infraestructura, porque el propio empleado es el que va a poner sus dispositivos en función, pero no se están analizando profundamente algunas consecuencias de seguridad que representa tener esa información eh, en un mismo mundo, por decirlo así, compartiéndolo entre las partes, entre los recursos personales y lo que ya tiene el usuario, digamos, a nivel de recursos de la empresa. Hay mucho de lo que tenemos que ir revisando viene en análisis, digamos, en respecto a BioID. Y una pregunta que nos tenemos que hacer es cómo mantener un equilibrio de acceso y seguridad. Y voy a presentarles algunos temas, algunas estadísticas que hablan sobre el uso de, de la tendencia a este fenómeno, ¿verdad? Y parte es que el 85% de los empleados usan su teléfono personal para cuestiones de trabajo. La mayoría de los móviles no están protegidos y me refiero a que tal vez no cuentan con un antivirus o inclusive no tienen un patrón o temas de cifrado seguros, ¿verdad? Que permita, digamos, que esas comunicaciones que se dan cuando se conectan, digamos, a Wi-Fi abiertas o gratuitas, esas comunicaciones pueden ser incluso este, hackeadas o se puede utilizar algún tipo de malware que puede capturar información del dispositivo. Otra de los puntos que nos muestra, digamos, estadísticas, es que el 86% no puede borrar remotamente su dispositivo. De hecho, hay que cuestionarnos a nivel como empresas, ¿verdad? Los dispositivos que utilizan nuestros colaboradores, realmente si tenemos configuración para que se pueda, por ejemplo, hacer un limpiado remoto, ¿verdad? Eh, en caso de que, por ejemplo, es muy común que eh, muchas veces vamos a un restaurante o a algún lugar, dejamos el teléfono desbloqueado y perfectamente alguien podría tomar ese celular y ver nuestro correo electrónico, ingresar información o incluso por algún descuido se lo pueden robar, ¿verdad? Y cómo tener la posibilidad de bloquearlo rápidamente para que no haya una fuga de información o acceso a temas eh, de acceso confidencial. Otro porcentaje que habla las estadísticas es que cerca del 52% accede a redes Wi-Fi no seguras con sus dispositivos. Y al conectarse a una red abierta, esas contraseñas poco seguras o demás pueden ser hackeadas, incluso pueden haber temas de phishing que pueden robar información desde los dispositivos e incluso instalar aplicaciones como malware. Otro porcentaje interesante es que cerca del 69% lee su correo después de horas de trabajo. Y bueno, dentro de eso me incluyo yo, ¿verdad? Eh, realmente es un tema también de cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros a veces salimos del trabajo y el día a día a veces nos impulsa a tener que estar revisando, agendando cosas, respondiendo, ¿verdad? Y muchas veces por estar conectándonos fuera de horario, eso implica un tema de seguridad, ¿verdad? En dónde nos estamos movilizando y accediendo a información de la empresa. Y también por un tema de salud, ¿verdad? Que no es recomendable, obviamente, que se haga. También parte de lo que pasa es que un 92% de las personas acceden a sus propios teléfonos para trabajar fines de semana y eso viene muy a la mano, ¿verdad? Ahora no solamente salimos de la oficina y nos conectamos en horas no laborales, sino que también ahora estamos haciéndolo en fines de semana. Y muchas veces esos dispositivos, ya sea laptops, celulares y demás, los dejamos
en nuestra casa, ¿verdad? Con el correo abierto, aplicaciones que estábamos trabajando y demás. Y tal vez alguno de nuestros hijos o familiares ocupan el dispositivo, acceden a él y instalan juegos, en fin, muchas cosas podrían pasar y podría verse comprometida esa información o la integridad de muchos datos. También un porcentaje habla que el 50% de las apps con más de 5 millones de descargas tienen vulnerabilidades críticas. Y este es un dato interesante, cerca del 50%, o sea, la mitad de las aplicaciones que tienen más de 5 millones de descargas, como por ejemplo WhatsApp, Facebook y otras aplicaciones, muchas, obviamente los hackers y los ciberdelincuentes están buscando este el negocio, digamos, a nivel masivo de poder incluir su malware o el código malicioso en ese tipo de aplicaciones, ¿verdad? Entonces es un tema ahí de ver que hay muchas, incluso aplicaciones que tienen vulnerabilidades críticas que básicamente tiene muchas puertas para poder hacer que los hackers puedan ingresar a nuestros dispositivos y tener acceso incluso a la información y encriptar los datos. Entonces, parte de de las cosas importantes que tenemos que analizar. Aquí vemos un tema de riesgos y dentro de ellos está, como hemos hablado, el tema de la fuga de la información. Es importante controlar de alguna manera qué aplicaciones y qué tipos de dispositivos tenemos que usar y que tienen permitido nuestros usuarios, ¿verdad?, utilizar. Y el objetivo no es bloquear el acceso o que el usuario, digamos, tenga pocas funcionalidades, sino es tratar de tener un equilibrio, ¿verdad?, donde se pueda tener, la organización pueda tener control sobre la información, pero que también le permita esa flexibilidad al usuario, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para controlar que toda esa información tenga un flujo normal a nivel, digamos, de seguridad y de acceso para el usuario, ¿verdad? Entonces, es, es un reto importante para cualquier compañía poder tener ese control de los datos, de las aplicaciones y los permisos de acuerdo a los roles de cada usuario. Otro punto, es qué pasa cuando los dispositivos se necesitan hacer temas de, por ejemplo, que se van a donar, que se van a desechar, o que, por ejemplo, ya el usuario, por algún tema de condición, ya sea en buenos términos o en malas condiciones, a veces se dejan los dispositivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dar un tratamiento adecuado a ese dispositivo? ¿Cómo se bloquea y cómo, por ejemplo, se puede limpiar la información de la memoria y demás? Son temas importantes y riesgos que puede contener, digamos, el tema de no tener una política o un procedimiento establecido a nivel organizacional para temas de limpieza y eliminación y reseteo de los dispositivos. Otro riesgo es el que todos estamos expuestos, ¿verdad? Es un tema de robo del dispositivo. En este momento nos enfocamos tal vez mucho al tema de los celulares, pero también desde laptops, tablets y demás, muchos dispositivos están expuestos a que alguien pueda tener acceso a ellos, los puedan incluso confiscar en algún momento, digamos, y por ejemplo, que nuestros hijos o familiares tengan acceso a él y alguien se los lleva equivocadamente pensando que eran dispositivos de ellos y verdad y como tienen acceso a claves y demás, es muy probable que van a poder dejar a la libre, digamos, el acceso a esa información. Entonces es muy importante tener una buena política de poder bloquear y cifrar la información que hay en cada dispositivo para evitar ese tema, digamos, en caso de que ocurra un robo o por pérdida, digamos, temporal del dispositivo. Otro también, bueno, que está muy amarrado a esto es lo que ya hablamos, ¿verdad? Un borrado seguro que a veces es inexistente. Y hay temas de costos ocultos
que muchas veces, por ejemplo, hay temas asociados a temas de normativas y cumplimientos. Hay que considerar, por ejemplo, que muchos temas podrían verse afectados a nivel organizacional si no tienen una política adecuada de cómo mantener, digamos, por ejemplo, la pérdida de información, que eso sería un costo importante para la empresa. Y también muchas cosas que tal vez no están simples a la vista, pero sí al poder darle acceso a dispositivos, tal vez se considere como un ahorro para la empresa, digamos, porque el empleado es el que está brindando la computadora o el celular o la tablet, pero detrás de eso podrían haber muchos costos adicionales, digamos, que podrían afectar a la empresa. Entonces es un riesgo muy importante a valorar. Algo importante que también les quería hablar es hablar un poquito de las diferencias entre información personal y la corporativa. Algunas veces, me incluyo yo dentro de estos ejemplos, es que muchas veces en nuestra familia hay niños que pueden tener 5, 6, 7 años, que ellos en lo general no tienen un dispositivo, sino que utilizan los del padre, ¿verdad? Para poder acceder, por ejemplo, a clases, por ejemplo, hacer tareas, en fin, ellos utilizan muchas veces estos dispositivos para poder incluso jugar y demás, ¿verdad? Y tal vez ellos como niños menores, ¿verdad? No tienen la delicadeza, digamos, de poder cerrar las aplicaciones, muchas veces eliminan cosas, en fin, podrían causar algún daño, digamos, y lo importante es poder separar la información personal y la información de acceso, digamos, a información sensible para la empresa es muy importante tenerlo en almacenamientos aparte y que esa información no pueda ser accedida fácilmente para evitar este tema, digamos, con niños, ¿verdad? Menores. Y es importante pensar cómo tener un equilibrio, ¿verdad? Y aquí vemos estos tres pilares, por decirlo así, que es la seguridad, la facilidad del uso y la funcionalidad. Y cómo ellos pueden convivir en un solo lugar, ¿verdad? Para que podamos garantizar que nuestra información personal, privada, ¿verdad? Y la información corporativa se mantenga íntegra y no sea accesible para cualquier persona. Y ahí es donde tenemos que cuestionarnos qué pasos son necesarios para poder hacer frente por ejemplo, a los dispositivos que traemos y que utilizamos como VOD. Y al mismo tiempo permitirnos la facilidad del uso de estos dispositivos y evitar problemas de seguridad. Entonces, para hacer esto es requerido tener políticas de seguridad. Y una de las políticas que quería mencionarles es el tema del descubrimiento. Básicamente, lo que permite el descubrimiento es facilitar a la organización poder hacer un escaneo o hacer un tipo de análisis de todos los dispositivos que tiene y que tienen asociados los empleados, ¿verdad? Una forma de hacerlos es a través de una invitación que se le envía a los usuarios para que descarguen la aplicación y la instalen en su celular y poder hacer temas de reglamentos para poder hacer el uso de la información y los datos. Ese descubrimiento lo que le permite, digamos, a nivel de organización es utilizar, por ejemplo, el Active Directory o el Azure Active Directory y poder ligar esos dispositivos con los usuarios que tienen y que puedan tener acceso a través de sus credenciales de dominio. Eso es una de las formas. Y lo que se busca con el descubrimiento es hacerlo de una forma masiva, ¿verdad? Muchas empresas sí se puede hacer de una forma manual, por ejemplo, en empresas pymes, pero ya cuando son empresas muy grandes que tienen sucursales, que tienen, por ejemplo, diferentes oficinas a nivel internacional y demás,
o la cantidad de empleados es muchísima, ¿verdad? Sí necesitan, digamos, hacer un descubrimiento automático o semiautomático que permita, digamos, mandar a través de una lista, por ejemplo, poder enviar de forma este, de listado, digamos, de todos los dispositivos que se tienen y correos, enviar esa invitación y poder ir vinculando y registrando o enrolando estos dispositivos a una interfaz. Y otra política que se tiene que tener es con respecto a los controles del dispositivo, o sea, que conozcan cuáles dispositivos ingresan a la organización y cuáles usuarios son los que lo utilizan. También qué aplicaciones van a ser permitidas y que esto sea basado de acuerdo a los perfiles y al tipo de dispositivo que se cuenta para la organización, ¿verdad? Entonces, lo importante es tener una plataforma accesible, pero que también se pueda organizar a través de grupos, perfiles y roles. Otra forma, otra política importante es el tema de control de datos. Como hablamos como el tema del control de aplicaciones, es importante también tener un control de los datos en sí, ¿verdad? Tener contenedores separados donde esa información esté encriptada, que sea accesible, digamos, y compartida de acuerdo al perfil del usuario. Por ejemplo, si es un usuario, un gerente o un director de un departamento, tenga, digamos, un repositorio de los datos y compartido de acuerdo al perfil, igual recursos humanos, igual el área de servicio al cliente, que todos puedan tener acceso a digamos, desde sus dispositivos al repositorio de datos en un contenedor cifrado, por ejemplo. Y otra de las políticas importantes es el tema de acceso. Igual poner el tema de límites de acceso a la red corporativa, dependiendo del tipo de usuario, como lo hemos hablado, y también poder limitar de alguna manera cómo se va a dar ese acceso, ¿verdad? Si, por ejemplo, los dispositivos están en una ubicación geográfica específica, el temas de horarios, en fin, el tema de poder brindar un acceso seguro, pero que también sea controlado. Y una política también muy importante a considerar es el tema de privacidad. Al ser, digamos, un tema de gestión y control que las organizaciones necesitan impulsar hacia sus empleados, muchos de sus empleados pueden tener la tendencia de sentir que van a ser controlados, monitoreados, que va a haber invasión a su privacidad. En fin, sienten el tema de sentir que pueden estar accediéndose a su información. Eso puede generar desconfianza e incluso aspectos legales para la compañía. Por eso es muy importante poder ver a través de aplicaciones como MDM ese tema de regulatorio y utilizar temas de normas internacionales y nacionales de acuerdo al tratamiento que se le da a los datos privados y cómo se puede separar o segregar la información que es personal con la información directa eh, de la compañía, ¿verdad? Entonces, parte de lo que se brinda es tener esas reglas, esas políticas establecidas desde la misma aplicación y dándoseles permiso o que el mismo usuario conceda los permisos para poder acceder a instalación de aplicaciones o a incluso eliminación de datos. Ahora, ¿qué es Endpoint Central y cómo funciona MDM? Parte de lo que básicamente Endpoint Central lo que nos permite es tener una gestión de dispositivos móviles en una misma consola web y a través de esa gestión poder establecer diferentes políticas, roles, permisos y automatización de diferentes acciones para que permitan, digamos, tener una gestión adecuada. Por ejemplo, el registro masivo de dispositivos, poder tener una vista general de
cuál es el inventario de esos equipos por marca, ID, modelo, firmware. También nos permite tener una división de la información personal versus la corporativa a través de contenedores especiales y cifrados, como les he explicado. También llevar un tracking de esos dispositivos, dónde están ubicados, qué usuarios los tienen asignados, saber cuándo se iniciaron sesiones, ver temas de geolocalización, por ejemplo, y le permite, digamos, ver esa movilidad de dónde están ubicados, ¿verdad? Por ejemplo, es un caso muy particular, digamos, el tema de los mensajería, los que llevan, digamos, diferentes productos a diferentes partes, cómo saber, digamos, cómo se va movilizando ese dispositivo y qué acceso tiene, digamos, a diferentes aplicaciones en diferentes partes geográficas del país, por ejemplo. También el tema de la autenticación y la integración corporativa es muy importante poder saber que nosotros podemos listar las aplicaciones que se pueden utilizar en los dispositivos, que tenga un tema de autenticación con las credenciales específicas y que tengan acceso a las bases de datos, a los VPN y demás, o aplicaciones personalizadas que ha desarrollado la misma empresa, de verdad, para sus colaboradores y que no se vean comprometidas por un tercero, digamos. También el tema de aplicación de políticas de contraseñas, que puedan mantenerse de acuerdo a las políticas que ya ha establecido la organización y que cada vez que se venza o esté cerca de vencimiento, se les recuerda a los usuarios estar renovándolas. Y también el tema de cumplimiento y regulaciones internacionales, eso es importante a nivel de auditorías, a nivel de poder curarse de salud ante algún tema ahí de que se vea comprometido, por ejemplo, por algún malware o algo, que se pueda saber qué regulaciones tenemos que cumplir, ¿verdad? Y cómo evitar ese tema, digamos, a nivel de seguridad, por ejemplo. Y generación de backups de dispositivo, que podamos tener temas también de restauración y recuperación ante algún tema de que el dispositivo se dañe o sea robado, hurtado o sea necesario eliminarlo, ¿verdad? Que se pueda entregar otro y que pueda tener el mismo usuario las mismas funcionalidades y acceso a él a través de una restauración del dispositivo. Y también tener control remoto en caso de que se necesite, por ejemplo, dar alguna asistencia, verificar algún dato o analizar, digamos, algún comportamiento anormal, ya sea de forma en que se solicite el acceso al dispositivo o que por demanda se pueda obtener acceso a él, digamos, para hacer algún tema de configuración o mantenimiento. Y bueno, y parte, para ir viendo algunas cosas, es nada más el tema de implementación, cómo implementar MDM y algunos tips de buenas prácticas para este tipo de solución. Dentro de los tips que les podemos dar es el tema de distribución y actualización de apps públicas y privadas. Es muy importante poder gestionar de una forma centralizada qué, qué aplicaciones son permitidas para el uso de estos dispositivos y en caso de que se instalen algunas aplicaciones, poder ya sea bloquearlas, eliminarlas o incluso restringirlas en eh, dependiendo del uso que se le dé a cada aplicación. También tener un control de cambios y versionamiento de actualizaciones. Es muy importante mantener, digamos, temas de Service Pack y aplicaciones a nivel de iOS de los diferentes dispositivos. Es importante poder llevar un control de cambios y qué versiones son necesarias aplicar. Eso es buscar la automatización, ¿verdad? Para poder tener todo el tema, digamos, de los fabricantes cuando ya lanzan algún tema de vulnerabilidad, tener de forma centralizada, algo que nos ayude, digamos, con esa gestión. También el tema de cifrado de información de las aplicaciones, ¿verdad? Es muy importante saber que muchas de las comunicaciones que se hacen a través de ellas, muchas están desprotegidas.
Hay algunas que sí están cifradas, ¿verdad? Pero no la mayoría. Entonces sí es importante tener una aplicación que nos permita tener ese ambiente controlado y seguro. Y también está el tema, como ya les hemos hablado, de la separación de datos personales y de la empresa. También la configuración de aplicaciones y datos de acuerdo al perfil de usuario. Como les mencioné anteriormente, sí es importante recalcar mucho poder separar eso y también por temas de eh, cumplimiento de privacidad de datos y todo lo que es normativa y leyes que se aplican para proteger la integridad y la privacidad del usuario. ¿Cuáles son los pasos para poder implementar este tipo de tecnología? Uno es el tema de adquisición. Es importante que parte del análisis que se tiene que hacer a nivel organizacional es saber cuál va a ser ese alcance que se necesita, digamos, cuál es el perfil de usuario y qué aplicaciones son las que se requieren tener control, ¿verdad? De acuerdo a ese perfil de usuario, a ese grupo de usuarios y también ver el ciclo de vida de esa información, ¿verdad? Básicamente saber dónde va a ser accedida, en qué horarios, bajo qué condiciones y guardando, digamos, todo el tema de seguridad y acceso, digamos, de acuerdo a las políticas que tiene la organización con respecto a esos datos. También siempre tener un tema de análisis de riesgo, básicamente analizar todos los escenarios posibles en causa de algún tema que impacte, por ejemplo, la pérdida de información o la fuga de información o en caso de que pase algo, poder tener un plan de poder atender ese tema, ¿verdad? Y causar, digamos, el menor impacto hacia la organización o hacia la pérdida de sus datos. También tener el tema de análisis legal, ¿verdad? Eso es muy importante y poder tener el tema de concientización con respecto al tratamiento que se le dan los datos, el uso de las aplicaciones y recursos de la compañía y cómo hacer ese balance de acceso y seguridad, ¿verdad? Que tengan todos los usuarios. También mantener un plan estratégico como políticas, controles y temas de auditoría, saber quiénes tienen acceso, digamos, a las plataformas para poder controlar esas políticas, el tema de reportes, informes y tener un control adecuado de auditoría de todos los cambios que se van haciendo. Voy a presentarles aquí ahora el tema de la demo. Aquí vamos en la parte de administración de dispositivos móviles en Endpoint Central. Podemos ver un dashboard donde nos muestra cuáles son los dispositivos que están inscritos, cuáles están inactivos, cuáles están pendientes por inscribirse, que se les envió una invitación, por ejemplo, y todavía no han aceptado esa invitación, cuántos usuarios ya están inscritos, ¿verdad? También nos identifica qué tipo de dispositivo hay, por ejemplo, cuáles son teléfonos, cuáles son tabletas, hace cuánto, digamos, ese dispositivo tuvo diferentes contactos, de acuerdo a la periodicidad que se va escaneando, digamos, que se solicita que estén comunicándose esos datos. También podemos ver qué sistemas operativos tienen en estos dispositivos y el resumen de cuántas aplicaciones tienen, en este caso, permitidas o bloqueadas. Este dashboard nos permite saber, digamos, esa información, ¿verdad? De forma general y también temas de auditoría, de cuándo se hicieron diferentes cambios, instalación de aplicaciones y demás, y poder ver si ese comportamiento es normal o necesita algún tema, digamos, de revisión por parte de la parte de seguridad. Aquí vemos, por ejemplo, cuántos dispositivos están siendo administrados, cuántos están, por ejemplo, preconfigurados que se podrían invitar, digamos, que ya la herramienta ya hizo el descubrimiento y podrían enviarse un tema, digamos, que las laptops, por ejemplo, puedan ser incluidas en el módulo, por ejemplo. Y también el tema de inscripciones pendientes, que se envió una solicitud
pero esta solicitud todavía no ha sido atendida o, por ejemplo, en este caso está caducada. Eh, estos dispositivos ustedes los pueden inscribir, es muy fácil, si se necesita, dependiendo del sistema operativo que tienen, una cuenta corporativa, por ejemplo, de Google o en caso de la tienda en Apple, ¿verdad? Y dependiendo del dispositivo, utilizan diferentes métodos de enrolamiento que se pueden utilizar. Se envía un correo electrónico a través de un código QR, se escanea y pueden hacer el enrolamiento e inscripción para utilizar la aplicación, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver el tema de los usuarios, agregarlos, ¿verdad? De acuerdo a nuestro dominio y asignárselo a los diferentes dispositivos. Es muy normal, digamos, que muchas empresas tengan una cantidad de usuarios y de dispositivos bastante amplia, ¿verdad? En este caso de la demostración, ahorita tenemos estos dos usuarios, pero ya cuando hablamos de más de 500 usuarios, más de 100 dispositivos, herramientas como esto permite ágilmente poder asignar dispositivos, por ejemplo, de horario diferido o estudiantes, en fin, que necesitan utilizar equipos y asignárselos de acuerdo a las aplicaciones que ellos tienen permitidos y de acuerdo a los roles que tienen. Entonces, esta es una forma, digamos, de poder asignar esos dispositivos. Está también este, aquí dentro del panel podemos ver en estos dispositivos, perdón, cuáles, cuáles son los datos generales. Por ejemplo, podemos ver que la plataforma en qué versión está, que es Android. Y aquí vienen los datos, digamos, del resumen. Algunos datos puede ser el email, el número de serie, ver datos si está configurado el tema de seguridad, ¿verdad? Y si está encriptado, por ejemplo, la información. También el espacio utilizado, cuánto tiene disponible, por ejemplo, el dispositivo, cuánto está siendo utilizado por las aplicaciones y qué políticas se están aplicando, ¿verdad? Entonces, a modo de resumen, pueden hacer diferentes cosas. Pueden, por ejemplo, también instalar aplicaciones, ver qué aplicaciones ya están instaladas, temas de certificación, de certificados y también la parte, por ejemplo, de saber dónde está el dispositivo, llevar una trazabilidad, digamos, de dónde ha estado ese dispositivo en los últimos días, ¿verdad? Y, digamos, poder saber si ese dispositivo en un perímetro dado salió, digamos, y poder tomar acciones desde acá, por ejemplo, habilitar un modo perdido o borrarlo o bloquearlo dependiendo de lo que eh, tenga, digamos, necesariamente hacer con ese dispositivo. Por ejemplo, bloquearlo de forma remota o buscarlo, ¿verdad? Entonces pueden hacer un tema también de la limpieza corporativa. Esto entonces borraría, digamos, los datos que se han publicado a nivel de datos corporativos. Y en fin, tienen modos de seguridad bastante interesantes que ustedes podrían ver. Entonces, parte de lo que se podrían ver también es el tema de instalación de aplicaciones. Entonces, aquí en aplicaciones pueden, por ejemplo, asignar el sistema operativo que se va a hacer y buscar aplicaciones que necesariamente ustedes quieren que esos dispositivos tengan, ¿verdad? Pueden eliminarlos o dejarlos por defecto, ¿verdad? Y también pueden utilizar ya a nivel, por ejemplo, de, a- de, a- de buscar alguna aplicación específica, también se puede hacer, ¿verdad? Entonces, hay una forma, digamos, segura en donde nosotros podríamos controlar qué versión de aplicación está y de forma automatizada también se vayan haciendo temas de automatización. Entonces, cuando se habilita, por ejemplo, esto de forma silenciosa, los dispositivos
cada cierto tiempo programado se van a estar actualizando, van a buscar el Play Store y van a estar aplicando actualizaciones tanto de aplicaciones como de sistema operativo. Podemos tener repositorios, básicamente, donde vamos a poder agregar las aplicaciones, por ejemplo, de Android, y poder utilizar, por ejemplo, buscar una como Soho Email, seleccionar esas y asignarlas al grupo de dispositivos que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces lo podemos guardar y ponerlo en los dispositivos que nosotros queramos instalarlo. Entonces, de forma de demanda y demás. Es importante, digamos, saber que esa sincronización de aplicaciones, perdón, se tiene que dar de una forma controlada, ¿verdad? No todos los perfiles van a requerir todas las aplicaciones, pero ustedes también pueden agregar contenido de aplicaciones también de la misma empresa, ¿verdad? Pueden ingresar, por ejemplo, documentos para que ustedes puedan buscar el documento del departamento o que es información sensible y puedan cargarlo a los documentos, a los diferentes dispositivos para que ellos tengan acceso y ese contenido sea cifrado y solo accedido de acuerdo a las políticas de la empresa. Se le pone nada más una etiqueta y una descripción y ya esto lo pueden ir asignando a los dispositivos, compartiéndolos de una forma segura y fácil para que puedan ser accedidos. Eh, Aquí está el tema también de poder crear directivas de automatización para el tema de aplicaciones y se asocian a través de políticas. Este, y la forma en que se van a distribuir, en qué horarios, si se van a distribuir de forma inmediata y también qué restricciones van a tener. Y ya para ir finalizando, este, quería mostrarle el tema de los grupos. Ustedes pueden crear grupos dependiendo del tipo de dispositivos que son, como tablets o celulares o laptops, en fin. Y a estos se les va agregando los miembros que van a estar dentro de estos grupos y las políticas que van a tener en cuanto, digamos, por ejemplo, a las diferentes limitaciones. Entonces pueden ver dentro de ese grupo cuáles tipos de perfiles hay, cuáles son los usuarios y qué acciones pueden aplicarles sobre ellos. Entonces, hay diferentes perfiles, ¿verdad? Ustedes pueden crear un perfil específico para el sistema operativo y ese perfil ustedes pueden aplicarle restricciones. Dentro de esas restricciones, ustedes pueden crear, por ejemplo, cuentas de perfil del usuario y al habilitarlos van a poder separar, por ejemplo, la información personal y la información corporativa para que ese usuario pueda ingresar con una contraseña y pueda loguearse y si necesita, por ejemplo, utilizar ese dispositivo personal para dárselo a un familiar, que pueda ingresar con otro perfil de usuario, digamos, personal. Entonces, ustedes pueden, eh, a nivel de restricciones, a nivel de aplicaciones, ustedes pueden dejar que ellos no puedan instalar aplicaciones o que se les solicite al usuario, se rechace automáticamente en caso de que se quiera hacer alguna gestión. Entonces aquí pueden restringir el que pueda desinstalar aplicaciones y también instalarlas. Entonces todo esto lo guardan y esta política la pueden publicar y asignarla a los grupos que ustedes desean, por ejemplo, restringir. Bueno, eso sería de parte del demo y vamos a ir a la sección de preguntas. Le hago el pase a Ignacio. Muchísimas gracias, Daniel. Excelente presentación.
Tenemos algunas preguntas que nos han compartido durante el webinar y se las voy a ir compartiendo una a una. Primero nos consultan si la plataforma de MDM está disponible en cloud. Tal vez primero mencionarles que, como Daniel les enseñó, el módulo de MDM lo tenemos disponible en dos modalidades. La primera, como un add-on de la herramienta Endpoint Central. Entonces, para aquellos clientes que ya poseen Endpoint Central o que quisieran adquirirlo, pueden activar el módulo de MDM como parte de dicha solución. Adicionalmente, MDM también se puede adquirir como una herramienta independiente o individual, sin depender de Endpoint Central. Eso hace que MDM, para aquellas organizaciones que solo requieren el módulo de dispositivos móviles, lo puedan administrar con una herramienta separada. ¿De acuerdo? Ahora bien, en ambas modalidades, ustedes pueden adquirir esa suscripción, sea por una licencia de tipo anual o por defecto, también tenemos para modalidades instalables en sitio on-premise licenciamiento perpetuo. Adicionalmente, también ofrecemos la herramienta en modalidad cloud bajo modalidad de suscripción anual. Así que si hacemos un pequeño resumen, MDM se puede adquirir tanto en modalidad on-premise como modalidad cloud, dentro de Endpoint Central como un add-on o herramienta individual, y tenemos disponibilidad de licenciamiento anual y perpetuo según la modalidad que ustedes requieran. También nos consultan y cuál es el tipo de licenciamiento para esta herramienta. Se licencia por cantidad de dispositivos móviles que se requieran administrar en la consola y adicionalmente la cantidad de técnicos que atienden los requerimientos de soporte hacia sus equipos finales. Si estamos hablando de Endpoint Central, se cotiza por cantidad de dispositivos, en este caso endpoints. Si es MDM, de forma individual, se cotiza por dispositivo móvil y la cantidad de técnicos pues dependerá de la operación que requiera la organización. ¿De acuerdo? También nos consultaban respecto a cuáles son los sistemas operativos que soporta la herramienta. Actualmente, ManageEngine dentro del módulo de MDM soporta la posibilidad de incluir teléfonos, tabletas y dispositivos que tengan los siguientes sistemas operativos: Android, Samsung o non-Samsung, ¿de acuerdo? A partir de versionamiento de Android 6.0 en adelante, dispositivos iOS y también dispositivos Chrome OS o TV OS de Mac, ¿de acuerdo? Así que si tienen algunos de los dispositivos móviles, podemos administrarlos dentro de MDM de ManageEngine. Para ir finalizando con los comentarios, también nos consultaban, bueno, formas en las que pueden contactarse con nosotros y eventualmente solicitarnos apoyo. Tal vez, Daniel, si me ayudas con la última filmina. Nuestro equipo comercial se puede ubicar con el correo comercial@coacin.cocr. Nuestro personal de preventa y venta está totalmente a disposición de apoyarles en caso que ustedes requieran una demo personalizada, una cotización o eventualmente algún apoyo en alguna consulta particular de algunas de las soluciones de ManageEngine o específicamente la herramienta de MDM. Nada más finalizo puntualizando que las plataformas y las soluciones en general que ofrecen ManageEngine, todas pueden ser descargadas en la página web y probadas bajo un trial. Así que si requieren apoyo en ese trial, pues con mucho gusto les podemos apoyar. Nos pueden contactar por nuestro correo comercial. Y adicionalmente también recuerden que ManageEngine ofrece demos en línea completamente funcionales también para evaluar la solución. Entonces tenemos disponibilidad tanto de demos como también de trials que ustedes pueden evaluar directamente en su infraestructura. Muy bien, muchas gracias Daniel, excelente presentación. Nuevamente agradecerles a todos por su presencia. Recuerden, este webinar será subido a nuestros canales digitales y también nuestro personal de postventa los estará ubicando en caso que ustedes tengan alguna duda o requerimiento particular sobre esta sesión. Nos vemos en el próximo mes, en el mes de agosto, con el siguiente webinar. Recuerden estar pendientes de nuestras invitaciones y nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, gracias.